Dios nos dio a cada uno de nosotros el libre albedrío para alejarnos totalmente del pecado. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy toda la gloria, la honra y la alabanza que te corresponde. Gracias, Señor, porque nos das nuevamente la oportunidad de poder escudriñar tu palabra. Como siempre te pido que tú nos ayudes a entenderla y sobre todas las cosas ponerla por obra. Te agradezco por todos tus cuidados, todas las bendiciones que has derramado sobre cada uno de nosotros durante todo este tiempo. Y sigue obrando conforme el propósito que tienes para cada uno de nosotros. Gracias te doy, Señor, por aquel hombre, aquella mujer que está mirando este video, está escuchando esas palabras. Te pido que tú le guíes a toda verdad y que siempre, Señor, también pueda tener el coraje suficiente de decir no al pecado, no a caer en tentación. Te doy las gracias, la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo número 3. Y vamos a leer el versículo número 23. Romanos 3:23 dice: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pecado es la transgresión voluntaria de la ley divina o de alguno de sus preceptos. Es todo aquello que se aparta de lo recto y justo. El pecado es considerado una ofensa a Dios debido a la violación de sus leyes. Pecado también se refiere como el rechazo a la voluntad de Dios, aquello que Dios ha establecido y el ser humano ha rechazado. Es aquello que consiste en vulnerar la palabra de Dios o incluso darle la espalda. Y en esta oportunidad también vamos a leer en Romanos 3, el versículo número 9, dice: ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está hablando entre los gentiles y los judíos. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y poco a poco el Espíritu Santo ha ido haciendo su obra maravillosa y especial en nuestras vidas. Y nos hemos dado cuenta que de dónde el Señor nos rescató. Es algo asombroso la obra maravillosa que Él hizo en la cruz del Calvario. Lógico, a Él le costó, le dolió, pero lo hizo por amor. Lo hizo para que usted, para que yo y todo el ser humano sea salvo. Porque el ser humano está más yendo hacia lo malo que a lo bueno. Siempre tiene esa tendencia de ir a lo que toda la gente pueda admirar, no importa las consecuencias. Sea bueno, sea malo, quiere ser admirado por todos. Pero, lastimosamente, en la palabra del Señor encontramos principios que están establecidos para que tal acción se defina como pecado. Nosotros le agradecemos al Señor porque nos da sabiduría y entendimiento, y poco a poco vamos mejorando nuestro nivel de moral y nuestro nivel también espiritual, conociendo, entendiendo la voluntad del Señor. Porque, como nos dice, como está escrito, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Demos un repaso. ¿Qué es lo que pasó con podemos decir, la primera generación del ser humano? Vayamos al libro de Génesis, capítulo número 6, y leamos el versículo número 5 al 7, que dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Vayamos al versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Así vemos cómo estaba la situación del ser humano. No tenía consuelo, no tenía esperanza. Imagínense que Dios, el creador del hombre, se arrepintió de su obra. Imagínense lo que dice la palabra. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En ninguna parte hay que el hombre hacía algo bueno. Lastimosamente, queridos hermanos, el primer hombre, Adán, cayó de la gracia del Señor, cayó en tentación. Su mujer, su esposa Eva, le dio a comer el fruto prohibido. Y él ni siquiera, en la Biblia no encontramos un momento que él dijo, no, no tenemos que hacerlo, sino que inmediatamente comió. Y fueron abiertos sus ojos, porque el Señor le dice que era el árbol del conocimiento, del bien y del mal. Hermanos, nosotros siempre debemos pedirle a Dios que nos ayude a vivir de una manera correcta, porque todos los ojos de las personas que nos conocen están sobre nosotros, mirando las acciones. Sus oídos están abiertos a ver qué es lo que hablamos, cuál es nuestro tema de conversación, si es de Dios, si es las cosas espirituales o las cosas del mundo, porque todo el mundo está pendiente. Si se ha dado cuenta de esto, que un mundano, un pecador puede decir, puede hacer lo que sea y no hay problema. Pero un cristiano hace algo, olvídese, le crucifican. Y no solo eso, sino que en la misma iglesia, en vez de perdonarle, en vez de restaurarle, en vez de hacerle que se levante, vienen y le destruyen. Vienen y como dice la gente dice que en la iglesia o los cristianos son el único ejército que remata a sus heridos. No debe ser así, pero hermanos, así está la situación. Y los pensamientos del hombre es vano. O sea, hermano, dice que solamente sus pensamientos es de continuo el mal. No había nada de bueno. Razón que en el libro de Romanos que leímos también dice no hay nadie que haga lo bueno. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre tiene esa tendencia. Y le agradezco al Señor que a nosotros Dios nos dejó sus armas espirituales para vencer la tentación. Por eso la recomendación es ponerse toda la armadura de Dios. Eso no es cada 8, cada 15, cada mes, sino todos los días. Porque uno no sabe, como dice la Escritura, que el enemigo anda como un león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Y si uno se descuida, adiós luces. Como dice, adiós luces, dijo el cielo. Nosotros tenemos que agradecerle al Señor porque cada día nos da entendimiento y podemos ya discernir entre lo bueno y lo malo. A ver qué, lo primero que vamos a ver qué dice la palabra. Antes de cometer algunas cosas, tenemos que de veras detenernos un momentito y ver las consecuencias que puede ocasionar el caer en pecado. Simple y llanamente la gente por un momentito de gusto, de placer, cae en pecado sin medir las consecuencias. Pero recuerde que todo pecado tiene sus consecuencias y el hombre y la mujer que lo comete tiene que pagar. Lógico, Dios le perdona, desde luego, pero ahí están las consecuencias. Señor no dice ahí de una sola. Recuérdese el caso de David. Y porque él pecó, tuvo su hijo, ¿qué pasó? Su hijo murió. Le ha de haber dolido que ese hijo murió, pero era la parte de la consecuencia del pecado. En vez de disfrutar con su esposa, sus hijos,
cometió adulterio. ¿Y qué sucedió? Yo no sé hasta dónde tenían todo control los hombres sobre las mujeres, que ni siquiera hubo un momento que dijo, la mujer no dijo, no, yo soy casada, tengo mi esposo. Betsabé nunca se arrepintió ni nada, pero o sea, bueno, ahí nosotros nos contentamos con leer toda esa historia. Pero le digo algo, tenga mucho cuidado. El enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, y uno tiene que alejarse totalmente del pecado. Eso es lo que Dios nos pide que, perdón, que hagamos, que dejemos de una vez el pecado. Porque los planes del hombre son en realidad vanos, ¿no? Como dice, su pensamiento es solo de continuo hacer el mal. En Génesis capítulo número 11, Génesis 11, el versículo 1 a 9 dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, porque si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dice, ahora pues, descendamos y confundamos de allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Y todo esto para qué era? Para sentirse superiores, está cerca el Creador, o quizás unos ya pensaban llegar, como dices, llegar hasta el cielo. Imagínense qué torre tan gigantesca le iban a hacer. Y lógico, Dios dice esto, si se proponen, no hay quien los va a detener. Por lo menos algo nosotros podemos aprender de eso. No de lo malo, sino de lo bueno, porque estas palabras, imagínense que nos puede dar en su momento el pensamiento y decir, mira, si esto hacían los malos, ¿por qué no hacerlo yo? Porque dice, dijo Jehová, y aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Esto nosotros podemos ponerlo en práctica, pero siempre hacia lo bueno. Pensar lo bueno y hacer lo bueno delante del Señor y delante de toda la gente que nos conoce. Y vivir para el Señor intensamente y decir, yo voy a hacer esto y no hay problema. Venga el ataque del enemigo, venga lo que venga, me voy a parar firme en la fe, me voy a parar firme en lo que creo, me voy a parar firme ante las esperanzas del enemigo y ante las ideas, las prédicas, lo que sea que dicen en contra de la voluntad del Señor. Así es que, queridos hermanos, nosotros debemos siempre tener en mente esto, que a su momento Dios nos va a ayudar para salir. Les repito, el ser humano tiene un vacío. Y ese vacío lo quieren llenar con alcohol, con drogas, con sexo ilícito, como sea, le quieren llenar. Lastimosamente ese vacío solamente lo llena Cristo Jesús. Porque ese vacío que siente la gente, sus angustias, sus tristezas, sus penas, sus cosas malas que les suceden, justamente es porque necesitan la ayuda de alguien. Y ese alguien se llama Cristo Jesús. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador.
Él es nuestro refugio, Él es nuestro escondedero, es nuestra ciudad amurallada. Él es todo para nosotros. Y confiamos en el Señor. Y cada día le agradecemos a Dios porque Él es tan bueno. Y acepta al pecador. Si se arrepiente, desde luego, y pide perdón a Dios, el Señor le perdona. Y hay planes de vanos, planes que el hombre pone. Voy a hacer esto, si es un maleante, un malhechor, voy a ver, hago planes para asaltar este banco, hago planes para asaltar esa tienda, en fin. Siempre de continuo haciendo el mal. Y nosotros, hermanos, tenemos que, cuando venga un pensamiento conflictivo negativo a nuestra mente, siempre tenemos que aprender a pensar en el Señor, a pensar en su palabra, a pensar en lo bueno, en lo positivo, en lo que de veras trae edificación y no maldición. Tenemos que alejarnos completamente del pecado. Como dice el entendido, ve el peligro y se aleja. Hermanos, muchas veces hemos tenido pruebas en esta vida y gracias al Señor nos hemos mantenido firmes en la fe, confiando en Dios que Él nos libró en ese momento. Porque, hermano, uno dice, gracias Señor porque tú me libraste. Y Dios ha sido tan bueno con nosotros que nos ha ayudado hasta aquí. Y le vamos a pedir siempre que nos ayude a seguir adelante. ¿Por qué? La palabra nos dice que juntamente con la tentación, el Señor nos da la salida. O sea que podemos resistir, ¿no? Aguantar, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. O sea, Dios nos ha capacitado para vivir vidas de victoria, para vivir vidas que le complacen al Señor de una manera muy especial. Y justamente vemos las consecuencias, como les decía, y el pueblo de Israel rescindía, caía vez tras vez. Vamos al libro de Jueces, capítulo número 2. Jueces, capítulo número 2. Y dice la palabra del Señor ahí en el versículo número 16. Dice, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no lo hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto, que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos ninguno de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como los siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. Vemos aquí que los jueces eran puestos por el Señor y les enseñaba al pueblo el camino de Dios, el camino recto. Y el pueblo obedecía. Pero cuando el juez moría, el pueblo iba tras dioses ajenos, tras la idolatría. Imagínense que era un subir y bajar. Podemos decir, como hay ese juguete, el yoyo, un momento arriba, un momento abajo. Eran el yoyo. Qué tremendo de eso, hermano. Las consecuencias de rescindir. Y el Señor dice que Él dijo que ya no les iba a ayudar. Imagínense, dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguno de las naciones que dejó Josué cuando murió.
Hubo unas consecuencias, o sea que el pueblo de Israel hubiera sido bendecido más de lo que fue si ellos obedecían completamente la palabra. Pero, como le digo, el juez venía, les instruía en el camino del Señor, obedecían, pero el juez moría, otra vez a hacer lo malo. Otra vez se alejaban de Dios y comenzaban a adorar a dioses ajenos. Viviendo una vida así, imposible. Uno no puede, hermanos queridos, estar un domingo con Dios y el lunes no. Uno tiene que estar sí o sí con Dios jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Debe estar siempre con el Señor. Por eso cada día uno le pide a Dios que nos ayude a fortalecernos en la fe, a seguir confiando en Él, a seguir adelante. No importa lo que venga, no importa los problemas, circunstancias conflictivas, negativas que uno esté atravesando, siempre hay que seguir adelante hasta el fin, hasta cuando el Señor venga por nosotros o nos lleve antes. Cada día tenemos que agradecer al Señor y vivir intensamente para Él. Por eso en la palabra del Señor nos da exhortaciones para vivir de una manera justa. Vayamos al libro de Gálatas, capítulo número 3. Gálatas, capítulo número 3, y leamos versículo 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas de entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude cada día a vivir intensamente con el Señor. Recuerde cómo dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Hermanos, nosotros tenemos que vivir de una manera real, justa delante del Señor. El Señor nos llama que somos santos, que somos justos, una nación poderosa, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que alumbre el camino de los que viven en oscuridad. Hermanos, tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo y pedirle a Dios que nos ayude cada día a vivir intensamente para Él y no caer en tentación y alejarnos completamente del pecado, dejar el pecado. A veces, hermano, uno comete cada imprudencia. Por ejemplo, nos sirven una comida que está súper sabrosa y ya estamos llenos. Pero ¿qué es lo que hacemos? Nos terminamos la comida o pedimos más. ¿Para qué? Para rellenarnos. Y eso nos puede causar daño a nuestro cuerpo físico. Y después, ¿a quién le vamos a echar la culpa? ¿Al chef? ¿A la persona que nos invitó? No, simplemente nosotros fuimos los que caímos en tentación. Y de veras que hay ocasiones que uno cae en tentación. Un sabroso pastel, una sabrosa comida. Le estoy hablando de algo sencillo y simple, ¿no? Otra cosa es ya que como con hombre ya venga una mujer y le empiece a tentar, o un hombre venga y le tente a la hermana. Todas esas cosas hay, existen. Por eso cada día tenemos que pedirle al Señor que Dios nos ayude a estar fuertes y fortalecidos en Él. Y ya sabemos claramente cómo opera el enemigo, porque dice la palabra que conocemos sus artimañas. Ya sabemos. Entonces no nos dejemos de engañar y alejémonos completamente del pecado. Y si el pecador o la pecadora no quiere alejar, no quiere dejarse, ¿por qué nosotros vivimos tratando de tener amistad con él o con ella?
Si ya no quieren saber absolutamente nada. Como decía el apóstol Pablo, después que predicaba a los judíos del evangelio, nadie le hacía caso, nadie le entendía, nadie le comprendía. ¿Qué dice? Se sacudió su vestido y dijo, me voy a los gentiles, pero ya cualquier maldición queda sobre ustedes. Y hermanos, nosotros también podemos decirle, no, voy a buscar nuevas amistades, voy a buscar nuevos compañeros para expresarle mi fe y que le conozcan al Señor. Porque en 1 de Pedro 4 nos exhorta también a vivir una vida santa. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo número 4. Dice la palabra del Señor. Primera de Pedro 4 dice, del versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Que tenemos que vivir una vida santa, porque dice, no, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno, disolución y os ultrajen. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Que lo que tenemos que hacer es alejarnos completamente del pecado. Y le repito, de los amigos o amigas, entre comillas, que no quieren saber nada del Señor. Y cuando el Señor nos está pidiendo que vivamos vidas santas, no quiere decir, oh, mira, ahí viene el santo, la santa. No, no, quiere decir que usted se apartó de lo malo para vivir en santidad, buscando al Señor. Y si ha cometido un pecado, pedirle perdón inmediatamente, porque el Señor es también maravilloso para perdonar. Y a la final, el Señor nos da la victoria y Él nos ayuda, como nos dice, libera a los justos. En segunda de Pedro, capítulo número 2, dice la palabra. Ahora vi, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercancía de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otros 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de sus malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. El pecado le ha dado al hombre un sistema equivocado de valores. Sus prioridades son exactamente opuestas a las que enseñan las Escrituras. El pecador desea vivir su propia vida sin restricciones. Ese espíritu ha predominado tanto que ha producido una anarquía moral que está destruyendo a la sociedad. Esto empeorará si la gente no se vuelve a Dios.
Es necesario que todos se arrepientan de su estilo de vida y vengan al conocimiento de Dios. Dejen atrás sus pecados y mirarán cómo la mano de Dios comienza a obrar en cada uno de sus vidas. Recuerde, hay que alejarse del pecado. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy las gracias una vez más por esta oportunidad que nos das de poder discernir tu palabra. Y te pido, Dios, que tú nos ayudes a estar completamente sirviéndote a ti. Ayúdanos a vivir vidas santas que traigan honor a tu nombre. Te agradeceré con todo mi corazón este hecho glorioso, Señor, que tú estás con nosotros ayudándonos y nos libras de toda tentación. Te agradezco por tu palabra y recibe toda la gloria y la honra que te corresponde en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tiene algún comentario, por favor, escríbalo. Deme un dedito arriba, ayúdeme a crecer y seguimos confiando en el Señor, porque nuestro Dios es bien bueno. Y de una vez por todas, aléjese del pecado. Amén.